Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Qué hermosas alabanzas, alabando la santidad de Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina. La santidad de Dios es algo hermoso de apreciar. Y si hay algo que te ayuda a apreciar la santidad de Dios, es el temor de Dios. Hoy me gustaría que fuésemos al Antiguo Testamento, al Salmo capítulo 112, Salmo 112, del 1 al 3. Es hermoso lo que nos dice el salmista, y esto es algo que nos toca a todos. Repetimos, si hay algo que te ayuda a apreciar la santidad de Dios, es entender la doctrina del temor de Dios. Y yo veía estudios que se realizan en personas que son conscientes de que están bajo una cámara de seguridad, cómo les cambia la manera de vivir, cómo les cambia la manera de ver las cosas, cómo les cambian el sentido de cómo actúan cuando saben que están siendo observados en distintos lugares. Ese es un temor que ellos tienen de ser atrapados en algo. Pero hoy vamos a ver el temor de Dios, que bien vamos a ir al Salmo 112, dice así: Bienaventurado el que teme al Eterno, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Repito, bienaventurados, van bien, van en una buena aventura los que temen a Dios. Dios hoy nos instruye a que podamos conocer, seguir creciendo, seguir madurando y viendo el temor de Dios. Y es hermoso conocer el temor de Dios porque personalmente es el hincapié, es el puntapié para crecer, para madurar espiritualmente, seguir creciendo en conocimiento y amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vas creciendo sobre la parte espiritual de cómo vivir tu vida cristiana, porque vas entendiendo cómo Dios quiere que vos vivas y vas caminando, vas aplicando, seguís creciendo. Vamos al Proverbio capítulo 1, seguimos en el Antiguo Testamento, los primeros 39 libros. Salomón, hijo de David, rey de Israel, Proverbios 1, del 1 al 7, muy conocido. Salomón, hijo de David, rey de Israel, le escribe a su hijo. Le escribe a su hijo para que entienda en toda su sabiduría, en todo su conocimiento, de cómo debe vivir él bajo el sol, cómo debe vivir siendo una criatura de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7, comienza diciendo el proverbista: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Hijo, necesito que entiendas cómo debes vivir esta vida bajo el sol y que entiendas cómo vivir, entiendas doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, para que seas prudente, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A mí me hubiese encantado que cuando hubiese tenido 14, 12, 13 años que me dijeran: léete los proverbios, porque la sabiduría inmensa que tiene un joven para entender la creación de Dios y cómo debe vivir es algo hermoso. Te vas a evitar una cantidad de calamidades porque entendés cómo Dios te dice que debes vivir. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, que seas racional. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es muy conocido, está en el versículo 9, también lo repite.
Porque el principio de cómo saber vivir, el principio de la sabiduría, de qué hacer, cómo vivir esta vida cristiana, es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, lo repito, dice el versículo 9, el principio de cómo vivir esta vida es que vivas temiendo a Dios. Una conciencia completa, como una cámara. Eso veía los estudios yo y es impresionante cómo cambia la conciencia de las personas cuando saben que alguien te está observando. Y el temor de Dios es la conciencia continua de que el Hijo de Dios, Dios lo observa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, 365 días o 366, Dios te está observando continuamente. Ese es el temor de Dios. La conciencia, la noción de que Dios te está observando continuamente. Y ese es el principio para que empieces a vivir tu vida cristiana. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es aplicar ese conocimiento, pero ese conocimiento sin aplicación no te trae sabiduría. El conocimiento solo es amoral, no es ni bueno, no es ni malo, es un conocimiento, es una capacidad, pero no te lleva a ningún otro lado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para mí es algo muy especial este versículo y esta predicación, porque hace 10, un poquito más, 10 años atrás, estudiando las Escrituras, gracias a Dios, entendimos lo que es el temor de Dios. Será por eso que estudiando yo hago tanto hincapié para que las personas estudien sistemáticamente, porque ahí entendés, en el secreto de Jehová está el conocimiento, y tenés que estudiar y hacer mucho hincapié en el estudio para poder conocer esta doctrina de que Dios está continuamente mirando a sus hijos. Y eso es algo que debemos saberlo. Y cuando yo fui conociendo la teología sistemática, conociendo las escrituras, entendí el temor de Dios y entendí también que estoy cercado bajo la justicia de Dios. Cercado bajo la justicia de Dios en el sentido de que yo delante de Dios, según Génesis 2 y 3, estoy muerto bajo mis pecados porque nacimos en pecado. Romanos 5, versículo 12 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y así a todos se pasó de generación en generación y soy yo fruto de esa generación y somos todos frutos de esa generación. Entonces, seguimos estudiando la justicia de Dios y yo me acuerdo que en ese tiempo también se recurría, en las iglesias se unían iglesias una con otra y tenían competencia y Dios, yo me acuerdo que me había dado la capacidad de la memoria. Dios, gracias a Dios, repetimos, me daba memoria en versículos y eso te ayuda a conexionar las doctrinas, a conexionar los versículos. Entonces vos entendés la magnificencia de Dios y hasta nos querían llevar a competencias sobre memorización de versículos bíblicos. Había un llamado, pero había que ejercitarlo. Como cualquiera de nosotros puede tener un llamado y hay que ejercitarlo mediante el estudio de las Escrituras. Entonces Dios muestra su amor, muestra su llamado y hay que ejercitarse. Y seguimos en el estudio de la Biblia y entendimos también que la justicia de Dios se cumple en Cristo. Romanos 5.1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí fue cuando yo entendí que bajo la cruz está la redención de los pecados. Ahí fue cuando caí de rodillas y entendí que soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios, por solamente tener la fe en Cristo, en que Él pagó por mis pecados. Y seguimos estudiando y seguimos conociendo más la teología, pero yo repito, cuando Dios te da un llamado, un don, hay que perseverar, hay que seguir, hay que ejercitarse en disciplina, en perseverancia y sobre todo en el temor de Dios. Perseverancia, disciplina y el temor de Dios. Y eso te lleva a una dedicación cada vez más a Dios, a una preparación cada vez más bíblica. Y la primera predicación en la cual Dios me llamó fue a predicar sobre el temor de Dios. Y eso es algo que te va marcando porque Dios te va marcando puntos especiales donde vos seguís creciendo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios
Y para que el cristiano pueda crecer, tiene que entender que Dios continuamente está sobre él. Continuamente Dios nos observa todo. No es que salimos de la iglesia y ya no hay nadie sobre nosotros mirando. Entonces es la noción, es la conciencia de que Dios todo el día está mirando qué hacemos, qué pensamos, qué decimos en el secreto y en lo público, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, 24 horas Dios observa, Dios está observando todo. En el sentido práctico, cuando lo llevamos a la luz del Padre, el gran Padre, nuestro Padre, es cuando vos te das cuenta que una persona te da algo que le cuesta mucho, algo que te duele, algo que no harías por otra persona, y la otra persona te paga mal. Le diste un bien y él te lo retribuye haciéndote daño, hablando mal de tu persona, hablando mal de vos. Bueno, eso es lo que siente el Padre Celestial cuando nosotros como sus hijos no obedecemos sus mandatos y nos dejamos llevar por la naturaleza pecaminosa. Entonces el temor de Dios es la noción que Dios no observa, pero el provocar a Dios es como que una persona te da todo que Él dio a su Hijo en una cruz y te está observando y vos hablas mal de Él, no justificás su santidad, no reflejás lo que es Dios, como veíamos su santidad. Entonces, entender el temor de Dios te va a ayudar a crecer cada vez más, entendiendo que Él te observa minuto a minuto, hora a hora, y eso es algo que debe enseñarse y debemos ser conscientes de eso. Hay algo, un versículo en Génesis 6, versículo 6, que a mí me impresionó en el sentido de cómo Dios nuestro Padre le duele en su corazón las acciones de nosotros, sus hijos. Le duele en el corazón las acciones de la naturaleza, le duele en el corazón sus criaturas. Génesis 6, versículo 6 dice, y el Señor le pesó, en la versión NBLA, el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Eso es lo que siente el Padre cuando ve que no reflejamos su santidad, no reflejamos sus propósitos, su conocimiento. El temor a Jehová nos ayuda a seguir creciendo para que no provoquemos esto. Esa tristeza en el corazón del Padre. Yo creo que esa tristeza está en el corazón de todos los padres cuando ven cuando un hijo no lo refleja lo que él es. Entonces, yo repito, esto es muy importante que se entienda, porque te va a ayudar a crecer, a seguir, a perseverar, a no darle tristeza en el corazón de tu Padre Celestial que te está observando las 24 horas del día. Sin el temor de Dios, en la vida cristiana no vamos a llegar muy lejos. Eso es algo muy tajante, pero sin el temor de Dios, la vida cristiana no va a llegar muy lejos. La desobediencia a Dios Padre tiene una paga y es un fruto y no es bueno. Entonces, entendiendo la madurez del cristianismo, el cristianismo es una relación personal con Dios nuestro Padre a través del intercesor Jesucristo. Hebreos 7:25, Él es nuestro intercesor ante el Padre. El cristianismo no es una religión de obras en el cual yo trato de portarme bien para agradar a una persona o no perder la salvación o evitar el infierno. Es una relación personal con Dios Padre. Eso es lo que es el temor de Dios. No somos una religión. Entonces, sin el temor de Dios no vamos a llegar muy lejos en la vida cristiana. Siempre va a haber un tope. Siempre hay un lugar donde nos estancamos porque no seguimos conociendo a Dios, no seguimos conociendo sus mandamientos. Sin el temor de Dios, nunca vamos a sentir ese llamado del Padre Celestial que nos llama a su hogar, como dice Romanos 8. Ese llamado interno, Abba Padre, el sentir en nuestro Padre Celestial. Sin el temor de Dios nunca vamos a entender lo que es la justicia, el juicio, la equidad. Sin entender el temor de Dios, nunca vas a entender la santidad de Dios.
Sin entender que Dios te observa las 24 horas del día, no vas a entender que Dios es santo. Y sin el temor de Dios, esto me gustó en el sentido de que se ve en las personas. Sin el temor de Dios en nuestras vidas viene la inseguridad, vienen las dudas, la falta de certeza, la inseguridad eterna, dudas del amor de Dios, dudas de la suficiencia de Dios. Vos le preguntás a la gente si es salva y la gente te dice, mira, no sé si sos salvo, pero vos ves la vida espiritual de las personas, son personas frías, secas, huecas. Más vale que vas a sentir inseguridad porque el pecado te confronta. El pecado te confronta. Y si no te arrepentís, eso se sigue acumulando y va a causar cada vez más daño en tu relación con Dios Padre. Segunda a los Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. En nuestra relación con Dios Padre nos arrepentimos día a día. El arrepentimiento es un fruto genuino de un cristiano. Entonces, muchas gracias. Entendiendo la noción de que Dios nos observa 24 horas del día constantemente en nuestras acciones, Dios no te observa al acostarte, al levantarte, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con nuestra pareja, con los amigos, como se dice, puertas adentro. Yo repito, vamos al Salmo 139, yo repito, nosotros podemos engañar a una persona por un tiempo y decirle, mira, yo soy cristiano, esto, pero a Dios no lo vas a poder engañar. A Dios no lo podemos engañar con nuestra vida cotidiana porque Él conoce el secreto de nuestra habitación. Salmo 139, nosotros podemos decir, Dios está mirando todo a sus hijos. Salmo 139, la Biblia dice, el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Reflexionaba acerca de los pensamientos. Había una frase de Lutero. Lutero decía, el ocio es la habitación del diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llevamos a la rectitud, a los mandamientos de Dios, nuestros propios pensamientos, eso te lleva cada vez más a la libertad de la carne y te lleva y te lleva y te lleva. No. Segundo a los Corintios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero Dios conoce esos pensamientos que tú tienes. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. No hay ningún camino que se le escape a Dios. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Fíjese la profundidad del conocimiento de Dios, el temor de Dios, la conciencia 24/7. Aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y cuántas veces yo creo que hemos cantado ese Salmo 139 que está en un himno que es hermoso, pero Dios, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y me pusiste tu mano. Entendiendo el temor de Dios, yo puedo comprender una cosa. Podemos entender que existen muchos tipos de personas que dicen que temen a Dios, pero yo repito por tercera vez que yo puedo engañar a una persona un par de veces, pero a Dios no puede ser volado, no lo puedo engañar a Dios. Y puedo aparentar ser una cosa en la iglesia, con una cosa dentro y afuera ser otra cosa, diciendo tener el temor de Dios. Afuera, como yo creo que nadie me observa, afuera, como yo no tengo el temor de Dios, afuera, como que yo pienso que Dios no me observa, que nadie me ve, yo puedo decir malas palabras, fumar, tomar, hacer cosas con mi celular, mirar cosas en el celular, antes de huir de ellas, pensando de que Dios no está en ese acto. El temor de Dios te hace entender eso, te hace crecer. Dios mira todo, Dios escudriña los pensamientos, tus palabras, Dios escudriña todo. Esto te ayuda a crecer, saber la noción, la conciencia de que Dios observa todo.
Todo lo que vos hagas, no podés huir de Dios. ¿Querés saber por qué no podés huir de Dios? El salmista pregunta, versículo 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? A ver, ¿a dónde puedo huir yo de mi vida en el cual Dios no me pueda ver? No pueda escudriñar mis pensamientos, mis palabras. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si allá en el Seol, mi estrado, he aquí tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mucha gente recurre a la oscuridad para hacer sus fechorías, pero para Dios es lo mismo la luz que las tinieblas que la luz, la noche es como el día para Él. Esa es la noción de conciencia, ese es entender el temor de Jehová. Yo quiero que entendamos esa noción, que eso te va a hacer crecer espiritualmente. Quiero que entendamos también que ese es el temor de Dios, te lo da Dios. Vamos a ver un versículo en Isaías, un versículo en Apocalipsis. El temor de Dios es algo que también te lo da Dios. El temor de Dios te lleva a la humildad. El temor de Dios te lleva a la valentía y a eliminar los miedos negativos. Eso es lo que produce el temor de Dios. Pero repetimos, como dice el salmista, nadie puede huir de la presencia del Señor. Nadie. Nadie puede permanecer en pecado sin ser reprendido por el Padre de las luces. Como bien decía nuestra hermana, la gente a veces sabe confundir el temor de Dios con el miedo al infierno, y la mayoría te dice, vos sos cristiano porque tenés miedo al infierno, vos sos cristiano porque tenés miedo de sufrir en el infierno y ese es tu temor. Pero la verdad que entendiendo la Biblia, el temor de Dios es una reverencia, no es un miedo a un infierno, porque la paga del pecado ya fue pagada en Cristo Jesús, en su cuerpo y su sangre. Entonces, una cosa es tener un temor a un castigo eterno, por eso sigo a Dios, y otra cosa diferente es conocer el amor y la benevolencia de un Padre Celestial, por lo tanto vos vas a reverenciar a ese Padre Celestial. No es un miedo a un castigo, por eso sigo a Dios. Tengo temor de Dios porque mi Padre Celestial me dio a entender el amor en Cristo y su benevolencia, su santidad, su justicia. Por eso el temor de Dios te procura que guardes su santidad, su justicia, no deshonrando sus mandamientos. Hay algo muy interesante que lo vamos a ver en 1 Juan 4:18 también más adelante, que el amor te lleva al temor de Dios. Y ese temor de Dios es reverencia. Seguir a alguien por miedo te produce estrés, te estancás, te frustras, blasfemás y hasta te enfermas. Cuando estudiaba esta parte de lo que piensan las personas acerca de la gente que tiene miedo al infierno, existe hasta una palabra, yo no sabía, existe una palabra para las personas que tienen miedo al infierno, y es la palabra edeofobia, que deriva de la palabra griega del Hades, del infierno o del inframundo, y hasta han hecho una palabra para las personas que tienen miedo al infierno. Estiegofobia también, y es normal que exista ese miedo, porque Mateo 25:30 narra el infierno como un lugar aterrador, un lugar de oscuridad, un lugar de llanto, de crujir de dientes. Mateo 25:30, luego lo pueden buscar. Ese es el lugar para los pecadores, pero no es el lugar para los que tienen fe en Jesucristo como su único Dios y Salvador. Juan capítulo 11, versículo 26, hay que memorizarlo, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hablando en la resurrección de Lázaro, de la muerte eterna. Vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28.
Jesús habla y da instrucciones a sus discípulos porque tenían que ir a predicar el Evangelio, tenían que salir a las naciones. Jesús le dio una misión, Mateo 10:28. Los envió a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, a llevar la salvación. Y lo primero que les dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. No tengas miedo de lo que te pueden hacer en tu cuerpo. Teme mejor a Dios. Es algo espiritual, es algo interno. ¿Por qué es algo espiritual e interno? Porque todos los discípulos, menos el apóstol Juan que murió en la isla de Patmos, murieron en condiciones donde sus cuerpos fueron molidos. Pero ellos fueron en valentía, predicaron y murieron dejando su cuerpo todo, no por un temor al infierno, sino por el temor de Dios, un temor reverente. Ellos fueron, predicaron y dejaron todo sin miedo, dejaron sus cuerpos de lado. ¿Por qué lo podemos ver? Felipe murió crucificado, Pedro crucificado boca abajo, Andrés, Bartolomé le cortaron la cabeza, Pablo le cortaron la cabeza. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, teme a Dios. Judas, flechas, Tomás, lanza, Simón, aserrado. El pueblo de Dios no confunde el miedo al infierno con el temor de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2, 750 años antes de Cristo. Yo repito, el pueblo de Dios no confunde el miedo al infierno con el temor de Dios. El temor de Dios es la conciencia de que Dios te observa 24/7. El miedo es para los que no han conocido el amor de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Es interesante cuando Isaías habla, profetiza acerca de Cristo y dice, en Cristo va a habitar este espíritu. Isaías capítulo 11, versículo 2, profetiza sobre Cristo. Y habla y dice, y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y el temor del Señor. El temor de Dios es algo que Dios pone en nosotros. Dios quiere que sigamos creciendo. Bendito sea el nombre de Jehová que nos da ese conocimiento que te ayuda a crecer, a seguir viviendo ese espíritu. Volvemos a los Proverbios. Proverbios 3:7. 3000 años atrás. Repetimos, Salomón le escribe a su hijo. A los que les gusta la historia, a mí me encanta esta historia. Ustedes se ponen a ver, Salomón, era tanta la sabiduría, tan sabio, que Cristo habló de él, ¿no? Hubo persona más sabia que Salomón luego de Cristo, que había una reina que era la reina de Saba, que dejó su territorio para ir a hacerle preguntas a Salomón y conocer de su sabiduría. Y el que quiere estudiar luego de historia, nosotros que estamos en los estudios bíblicos, vemos que después del año 1050, el catolicismo romano se dividió en iglesia ortodoxa, en iglesia católica romana. En el año 1500 se dividió en el protestantismo. Y hay un libro que tiene la iglesia ortodoxa, una de estas tres divisiones, que es el Quebra Nagast. Dice que el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, se llamó Menelik I, futuro rey de Etiopía, quien sacaría el arca de la alianza de Israel y se la llevaría a su reino. Hasta la literatura islámica habla de este suceso y la sabiduría de Salomón. A mí me encanta estudiar esta parte de la historia porque vos conectás todo, la literatura, la historia, y es hermoso entender que la Biblia permea todo. La Biblia permea toda la historia. Vos vas escudriñando el libro de Daniel y vos vas viendo que todos los reinos de la tierra pasaron y Daniel los profetizó. Es algo hermoso como la apologética te da la seguridad, la certeza de lo que creemos es correcto.
hasta las otras literaturas que no son cristianas narran lo mismo. Y si podemos aprender algo del famoso Salomón, del rey y su sabiduría, es digno de aprovechar. Por eso yo digo, ojalá alguien me hubiese dicho a los 13 años, 12, che, léete los proverbios, un proverbio por día. ¿Sabes cómo vas a crecer en sabiduría, en conocimiento? Proverbios 3, 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La única manera de no caer en el mal es temiendo a Dios. Teme al Señor y huye del mal. Así vas a seguir creciendo en el temor del Señor. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. O sea, es mejor que temas al Señor para que hagas bien su voluntad y no andes en tus caminos, no andes en tu vida loca, donde vas a sufrir los frutos de una desobediencia. Y esa desobediencia se verá reflejada hasta en tu salud, dice el proverbista. Repetimos, más bien teme al Señor, huí del mal, y esto, dice el proverbista, infundirá salud a tu cuerpo, fortalecerá tus huesos. Por otra parte, Gálatas capítulo 6, versículo 7, tenemos que entender que Dios no puede ser burlado. No pensemos que en los secretos yo puedo hacer lo que yo quiera, total nadie me ve. Dios, el temor de Dios te ayuda a entender que Dios te observa todo el día. Y eso es algo hermoso de entender porque vivís bajo la soberanía de Dios. No es una religión, no me trato de portar bien. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Entonces esa es la reverencia, ese es el temor de Dios. Gálatas 6:7 dice que todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. El que cosecha para la carne, va a cosechar carne. El que cosecha el que siembra para lo espiritual, va a cosechar para lo espiritual. Pero hay algo que dice que no nos engañemos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No te engañes esperando cosas buenas de malas decisiones. Joven, no te engañes esperando algo bueno de malas decisiones. Por eso yo repito por tercera vez, ojalá alguien me hubiese dicho, che, léete los proverbios. Otro libro hermoso es el de Eclesiastés. Es hermoso cómo te ayuda a entender cómo vivir. Uno sin Eclesiastés, sin proverbios, vive la vida con ansiedad, con depresión, y no sabes qué va a pasar, qué esto, qué el otro, y un montón de emociones que atacan el cuerpo, porque vos no entendés que Dios controla todo. Y eso es lo que te ayuda a entender Proverbios y Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que importa es teme al Señor. Eso es lo que termina diciendo Eclesiastés. Salmo 33, versículo 8. Vamos a ver qué dijo el padre de Salomón, David. David escribió mucho acerca del temor de Dios. Y David usaba una palabra para hablar del temor de Dios, que era la palabra shirah, que se utilizaba en dos disposiciones. Uno era el miedo aterrador, pero mayormente shirah era una acotación del temor positivo, que te lleva a amar, a reverenciar a Dios Padre. Salmo 33, versículo 8 dice, teme al Eterno, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. El temor. Teman a Dios, teman todos los habitantes del mundo. Hay algo que decía hace un rato, que el temor de Dios te ayuda a crecer espiritualmente, el temor de Dios te ayuda a entender que es algo que pone Dios, que es algo que te lleva a la humildad, que a la vez te da coraje y te quita los miedos, los miedos negativos. Entonces, ¿por qué tengo que tener temor de Dios? Porque eso me lleva a la humildad. Eso me lleva a la humildad. Isaías 66, versículo 2. Tener temor de Dios te ayuda a entender que somos simples criaturas debajo de la mano soberana de Dios. Te lleva a la humildad y a la dependencia total de Dios. Saber que Dios controla todo. Entonces, Isaías 66, versículo 2, entendiendo de que el temor de Dios te lleva a la humildad, porque dice, tema toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes. Y Isaías te dice, mi mano hice todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice el Eterno.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquella persona que se humilla, aquella persona que se arrepiente, aquella persona que tiembla ante mi palabra. El temor de Dios te lo puso Dios y te lleva a la humildad. Un versículo muy conocido, Mateo 5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados aquellas personas a las cuales Dios puso el temor de Dios para que los lleve a la humildad, para que ellos hereden la tierra. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre muy conocido, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios? ¿Qué pide Jehová? De ti solamente hacer justicia, amar la misericordia, ¿y qué más? Humillarte delante de Dios. Entonces, es hermoso entender que Dios te lleva en el temor de Dios a que Él es soberano, Él controla todo. Isaías 40 dice: ustedes son como langostas sobre la tierra. Fíjese cómo una langosta es algo muy, muy frágil, muy dependiente de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a entender el temor de Dios. Te humilla delante de un Dios tan soberano. Repetimos, el temor de Dios te lo da el conocimiento, este conocimiento viene de Dios, esto te da humildad, esto también te da valentía para enfrentar los desafíos de la vida y esto te ayuda a quitar los miedos negativos, que lo vamos a ver en último momento. Pero vamos al Salmo 27 del versículo 1 al 3. Dios nos da este espíritu de temor de Dios. Dios te ayuda a entender que Él te observa en lo secreto. Salmo 27 del 1 al 3, Dios te da la humildad, pero también entender el temor de Dios te da la valentía. Estaba hace un rato leyendo también Mateo capítulo 11, versículo 12, dice que los valientes arrebatan el cielo, hablando de Juan. Es un versículo que nos han citado mucho para dar como ese espíritu de poder del cristiano, pero es así. En el temor de Dios te da la valentía de salir adelante y seguir y continuar con la fe en Cristo Jesús. El temor de Dios te da ese coraje para seguir. El salmista dice, que yo creo que también lo hemos dicho en el secreto: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántas veces yo creo que hemos dicho ese versículo? El Señor es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra roca. ¿A quién acudimos cuando estamos en problema? Al Señor. Entonces, Él te da el coraje, la fortaleza, la valentía de ir, golpear, continuar. El Salmo 91, yo me acuerdo que antes religiosamente te lo decían que te lo debías memorizar por una cuestión una cuestión de misticismo. Siempre decían a la gente: no, deja abierto el Salmo 91 en las noches, memorizarlo y esto que lo otro. Pero cuando vos lo pones en acción en el sentido de que lo crees y lo vivís, es muy diferente. Cómo Dios te levanta y te hace continuar. Yo me acuerdo que cuando estaba con la predicación, una noche me acuerdo que yo iba a jugar al fútbol y me tocó recorrer, no sé si 200, 300 metros a oscuras allá en el barrio Lote 6, y uno tiene miedo de la oscuridad te da miedo. Y uno iba recitando: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo Jehová. Y es algo que te da impulso. Dice el versículo 4: con su pluma te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo de darte su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Eso te da la fortaleza para seguir, para continuar. El Señor es tu fortaleza. Entonces, saber que nuestro Padre
controla todo lo bueno, lo malo, te da la valentía y la certeza para continuar. Él es quien controla todo. Llegamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Ese me lo acuerdo de memoria porque está acá, está grabado en el anillo. Es algo hermoso de ir colocando cosas que te van haciendo memorizar las escrituras. Repetimos, Dios te da el espíritu de temor de Dios, te lleva a la humildad que viene por el conocimiento, te da la valentía de aplicar la palabra de Dios en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, te da el coraje y entender el temor de Dios que viene por ese amor del Padre al enviar a su Hijo, te ayuda a quitar los miedos. Nosotros, entendiendo el amor de Dios, te quita el miedo a la muerte, te quita el miedo a la enfermedad, te quita el miedo a estar solo, te quita el miedo a la oscuridad, te quita el miedo a todo lo que te digan, porque vos descansás en la palabra, en su palabra, no descansás en lo que me dijeron, en mis pensamientos, porque los pensamientos fluctúan. La palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías. Es algo hermoso de seguir conociendo. 1 Juan capítulo 4, versículo 18. ¿De dónde proviene ese temor de Dios? Proviene de conocer el amor de Dios. Por eso repetimos, no proviene de que yo no tengo miedo a Dios por el infierno. Yo tengo reverencia a ese Padre que envió a su Hijo a morir en una cruz por mis pecados. Esa es la relación viva y eficaz que tenemos con Dios Padre, no un temor a un infierno. Eso es algo vano. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo muy conocido. Pero yo repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso, entender el amor de Dios echa el temor, repito, de la enfermedad, el temor a cualquier circunstancia, el temor a tomar una decisión por seguir a Dios. Yo confío en Dios, por lo tanto yo voy y hago. Porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y es un versículo que debemos memorizar. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. La elección incondicional, la predestinación, como quieras llamarlo. Pero entender la palabra de Dios, Él te amó primero. Por eso hoy estás escuchando su palabra. Entonces, entender el amor de Dios te ayuda a conocer el temor de Dios. Conocer el temor de Dios te hace madurar en la vida espiritual, te hace perfeccionar en el temor de Dios cuando vas conociendo cada vez más su palabra, cada vez más su mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Segundo mandamiento en el cual Dios encerró el pacto en su sangre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entendiendo el amor de Dios, amamos a nuestro prójimo. Entendiendo el amor de Dios, amamos primero a Dios, como dice Mateo 6, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, yo repito, la verdad que esta predicación me gustó mucho porque es la que verdaderamente hace crecer al cristiano, es la que verdaderamente crece. Entonces es menester que tengamos un desarrollo en el temor de Dios, un desarrollo apropiado, un desarrollo bíblico digno, porque esto es lo que nos dice la palabra. Acá cuando uno expone la palabra, no es que uno pone versículos sacados de contexto ni trata de falsificar una doctrina. Estamos exponiendo lo que dice Dios. Y Dios dice que Él observa a todos sus hijos las 24 horas del día, todos sus pensamientos, todas sus palabras, todas sus acciones, y así Él da según nuestras acciones también. Entonces, para finalizar, la verdad que es hermoso que sigamos creciendo en el temor del Señor, que sigamos conociendo la palabra, seguir creciendo en amor y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice la carta de Pedro. Oramos.
Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por tu amor, te agradecemos, Señor, porque entendemos que tu palabra refleja que tú nos amaste primero, Señor, por eso entendemos lo que es el amor. El amor nos ayuda a entender el temor de Dios, nos ayuda a entender que tú nos observas 24 horas del día, Señor, que no podemos escaparnos. ¿De dónde huiremos de tu espíritu, Señor? Tú estás en los cielos, estás en el recóndito, estás en el secreto de la habitación, estás en todo lugar. Señor de este mundo, tú eres soberano, tú nos das la fortaleza, tú nos humillas delante de tu mano, tú, Señor, nos das la valentía de saber que estamos confiando en ti. Dejamos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.